Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos infinitamente el interés y sobre todo la asistencia y la participación a este ciclo de conferencias tan interesantes que nuestro Instituto de Ciencias de la Educación ha organizado para la comunidad docente y estudiantil. Este ciclo de conferencias tiene que ver con la vinculación que existe y sobre todo la contribución del psicoanálisis hacia el ámbito educativo. Si ustedes recuerdan, en este ciclo de conferencias hemos ido tocando distintas temáticas importantes que se han ido abordando, pues considerando la amplia experiencia y la trayectoria académica y profesional de diversos ponentes, en este caso psicoanalistas reconocidos en nuestra entidad. Y en esta tarde vamos a abordar pues un tema que desde el título suena muy sugerente y que en definitiva ahorita ya en el previo al inicio de esta conferencia pudimos observar ya el interés, ¿verdad?, de varios chicos y chicas porque tiene que ver con el tema del amor. Y bueno, antes de iniciar con esta interesante conferencia voy a tener a bien presentar a nuestra ponente, a la doctora Alba Serna López, quien es psicoanalista reconocida en nuestra entidad y bueno, también especialista en el ámbito educativo. Les pediría por favor que le brindemos un fuerte aplauso para darle la bienvenida a nuestra querida doctora Alba Serna López. Y bueno, en lo personal, la verdad yo me siento pues muy contento, muy honrado de en esta tarde, a nombre de nuestro director, el maestro Luis Enrique, que como ustedes saben no está el día de hoy en la ciudad de Oaxaca porque está teniendo compromisos allá en la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, él me pidió que pudiera moderar esta actividad y la verdad pues yo estoy muy agradecido con el maestro Enrique porque pues se trata de la doctora Alba Serna López, para quienes tenemos ya muchos años en este instituto, pues tenemos un amplio respeto, cariño y admiración hacia ella por su legado, por su trayectoria y bueno, por siempre ser pieza fundamental en esta universidad y en este instituto. Para los jóvenes que tienen muy poco tiempo en nuestro instituto, pues la doctora Alba Serna López tiene una trayectoria en nuestra universidad de más de 40 años y muchos de estos años han sido en nuestro Instituto de Ciencias de la Educación. Ha sido de las profesoras que ha estado más tiempo desarrollando en nuestros programas de licenciatura, de maestría y doctorado, entonces pues para nosotros es un verdadero privilegio contar con su presencia. Entonces voy a permitirme leer una síntesis curricular antes de cederle el uso de la voz a la doctora Alba Serna de pues el amplio currículum que ella tiene. La doctora Alba Serna López tiene estudios de licenciatura de médico cirujano, la maestría en educación por el campo de orientación educativa con mención honorífica, también la especialidad en psicología médica y la maestría en psicoanálisis por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Freudo-Lacanianos de México, la Fundación Néstor Brownstein y el Colegio de Oaxaca. También la doctora Alba Serna López estudió el programa de doctorado en Ciencias de la Educación en este mismo instituto. Pues les decía, desde hace más de 40 años la doctora Alba se desempeña como profesora en esta universidad y ha participado en diversos niveles educativos. Además del Instituto de Ciencias de la Educación, se ha desempeñado en la labor docente y de investigación en otras unidades académicas de la UABJO, como lo son la Facultad de Medicina y Cirugía y la Facultad de Idiomas, por mencionar algunas. La línea de investigación que trabaja la doctora Alba tiene que ver con el psicoanálisis y la educación, la subjetividad y la relación con la diversidad en educación. Ha presentado diversos artículos en publicaciones en libros y revistas. Y bueno, dentro de los muchos cargos que tiene la doctora Alba en su amplio currículum de más de 40 años, pues obviamente vamos a destacar pues ese periodo tan fructífero para nuestro instituto, que fue ya como directora de este Instituto de Ciencias de la Educación en el año 2005. Entonces, pues, quienes tenemos ya muchos años en este instituto, pues reconocemos ese liderazgo humano y esa calidad de trabajo que siempre la doctora ha tenido para bien de nuestra universidad. Y bueno, desde hace muchos años, más de 20 años, pues la doctora Alba, además de ese trabajo de investigación y docencia,
conjuga esta experiencia profesional como psicoanalista. Entonces ella también tiene un trabajo de práctica privada en esta área. Pues bueno, sin más preámbulo, les decía, es una breve síntesis curricular de la amplia trayectoria, pues recibimos muy atentos a la doctora Alba Serna López. Gracias, doctora. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto estar en esta tarde con ustedes. Le agradezco muchísimo a nuestro director, el maestro Luis Enrique. Agradezco también la presencia de nuestro querido maestro Carlos Alberto. Y bueno, estoy aquí para platicar con ustedes de un tema, pues yo diría que un tema que no nos es ajeno a ninguno, a ninguna. Efectivamente, tengo pues un buen tanto de años y yo le agradezco también la insistencia al maestro Carlos, que dijo como 4 veces 40 años o más de 40 años. Yo creo que lleva mejor la cuenta él que yo, ¿verdad? Pero bueno, así es, son años que he disfrutado inmensamente en la docencia universitaria y bueno, a todos niveles, porque también tengo la experiencia de durante 20 años estuve dando clases a nivel bachillerato y ya después pasé a nivel licenciatura y luego al posgrado. Actualmente me desempeño en el posgrado. Entonces, fíjense, todos estos años he podido tener el placer de conocer una gran diversidad de estudiantes. Yo creo que de donde más aprendí yo fue del nivel de licenciatura, porque ahí algún tiempo, digo, a ustedes les va a pasar cuando ya egresen y a ver dónde encuentran trabajo, pues les va a pasar que tal vez van a tener que trabajar desde el preescolar, puede que trabajen en la educación básica. Un tiempo yo trabajé en educación secundaria y bueno, yo creo que fue el tiempo que pasé ahí, fue el tiempo más difícil para mí, o sea, se los comparto como experiencia pasada y que seguramente les va a ser útil. Y que además ustedes tienen bastante fresco este tiempo de cuando fueron a la secundaria, son ustedes muy jovencitos y jovencitas, así es que seguramente recordarán que el tiempo transcurrido en la secundaria tal vez es el tiempo en donde tenemos que defendernos más de los otros, es la crueldad desatada, y más ahora en estos tiempos hay como una especie de ebullición en ese nivel educativo, entonces es complicado. Y bueno, casi salí huyendo de la secundaria y pasé a educación media superior, que también fue de muchísimo aprendizaje, fueron años muy disfrutables y donde siento que pude conocer más la subjetividad de mis estudiantes fue precisamente a nivel licenciatura, tanto en la Facultad de Medicina como aquí en el ICE. Y son años que recuerdo con muchísimo placer y hace un rato que venía yo para el instituto, así como que me dio la emoción de que voy a encontrar otra vez a estudiantes de licenciatura. Vamos a dialogar, vamos a platicar de un tema que efectivamente no nos es ajeno. Algunos dirán, ay, como eso del amor, eso ya está pasado de moda, ya ahora es otra cosa, ¿no? Y pues hay veces que lo decimos como defensa, porque el amor implica involucrarse con el otro, y a involucrarse con el otro hay veces no es fácil, hay veces que nos da miedo, entonces por eso ya no se asumen compromisos, porque nos da miedo sufrir, nos da miedo de que qué nos va a pasar, pero finalmente todos y todas a estas alturas de su vida tienen ya su historia amorosa. Algunos dirán, ay no, yo no, para nada me he enamorado, ¿eh? Claro, todos y todas tenemos nuestra historia amorosa. Y fíjense, recuerdo que precisamente, digo, tengo innumerables anécdotas, como todos quienes nos hemos desempeñado en la docencia, de lo que hemos aprendido de nuestros estudiantes. Y recuerdo un estudiante, yo creo que el más travieso de los estudiantes que he tenido, era terrible, él, verdaderamente terrible. Y alguna vez me acuerdo que me dijo, hay 3 cosas de las que los seres humanos no nos salvamos, maestra. Y le dije, sí, ¿cuáles son esas 3 cosas? Y me dice él muy serio, muy formal, de la varicela, de masturbarnos y de enamorarnos. O sea, nadie se salva de esas 3 cosas. Me dice, y le digo, pues, ¿por qué estás tan seguro? Dice, todos tenemos algo que ver con eso, a todos nos ha pasado. Pues efectivamente, a todos nos ha pasado y tenemos esa historia amorosa.
Dicen por ahí que quienes más saben del amor son los poetas, son los que se han atrevido a hablar más sobre el amor porque es quienes más lo han sentido. Sí, tal vez los poetas, tal vez los trovadores, hay veces que ustedes escuchan una canción y dicen, ay, parece que me la dedicó a mí, ¿verdad? Pues sí, digo, el otro ni sabe que existimos, pero sentimos que casi dice lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente hace unos años, yo creo que por ahí de los 70s, en el 71, existió un festival que ahorita el maestro Carlos se va a acordar seguramente, porque seguramente se lo contó su abuelito, sus abuelitos, porque él estaba muy chiquito entonces, ¿no? Tal vez ni había nacido, yo creo. Bueno, pues entonces fue un festival que se llamó el Festival OTI, el Festival de la Canción Latinoamericana, algo así. Y entonces, fíjense que de ese festival surgió José José, nada más y nada menos, que primero participó una vez, no ganó, luego ganó otra vez, y bueno, todos dijeron que él había ganado porque excelentísima voz, cuando tenía voz, ¿no? Porque ahora pues ya es muy triste lo que ha pasado con él, pero es una de las voces más hermosas que hemos tenido, que hemos disfrutado, la de don José José. Bueno, pues en el 71 hubo una cantante brasileña que cantó una canción extraordinaria, y se llama así, Ay, el amor, cosa tan rara. Denise de Calaf es brasileña, búsquenla en YouTube, la van a encontrar, se van a reír un poco por los atavíos de aquella época, por los coritos que se les van a hacer medios cursis, están acostumbrados a otra cosa ahora, pero lo que dice es interesante, ay, el amor, cosa tan rara. Es una cosa rara, ¿sí? Porque es algo de la que podríamos estar inmensamente entusiasmados de vivir, y hay veces del que ya no quisiéramos saber, ¿verdad? Digo, hasta hay una película que se llama así, Amar te duele. Entonces, pues, claro que algo tiene que ver también con el dolor. Quiero decirles que en esta plática la armé en un recorrido con 3 libros maravillosos que yo se los recomiendo mucho. Uno se llama La Clínica del Amor. Este libro está editado por la Fundación Néstor Brownstein. Este libro es producto de un coloquio que tuvo precisamente como tema La Clínica del Amor, por eso se llama así. Entonces, es un libro hermoso, hay varios autores ahí, y ya tomé 2 textos a trabajar, uno de un autor psicoanalista que se llama Adalberto Leví Ambra, y otro, a este texto se llama así, La Clínica del Amor, y otro que se llama Locura de Amor, de Susana Berkovich. Esos 2 textos están trabajados en lo que vamos a platicar esta tarde, y los tomé de este libro. Otro libro, bueno, de esto empiezo como que con un epígrafe, el que están ustedes viendo en la diapositiva. Y después empezamos a hacer un recorrido hermoso con este libro que es atrevidamente exquisito, que se llama Otra historia de la sexualidad, y el autor es psicoanalista también, ya lo hemos tenido como invitado aquí dando algunas conferencias, es el doctor Eli Morales. Y el último recorrido, o la última parte, mejor dicho, de este recorrido amoroso, tiene que ver con este libro que se llama La docencia frente al espejo, porque si bien es cierto que el amor nos involucra a todos como seres humanos, nos involucra más desde la docencia. Así es que, por eso es que quise cerrar con el último capítulo de este libro, porque se divide en 2 partes. Este libro es una tesis doctoral de Raúl Alsaldúa Arce, el doctor Raúl Alsaldúa Arce, que también ya hemos tenido aquí como invitado a este doctor. Yo les recomiendo muchísimo que los soliciten otra vez. Es una gente que maneja muy bien diversos temas, pero específicamente el tema de los imaginarios sociales. Y ese es un tema que poco hemos abordado y que tiene muchísimo, muchísimo que aprender. Entonces, les recomiendo mucho también este autor, a este texto, y se divide en 2 partes. La primera parte es teórica, este texto, y la segunda es un taller que él hizo para precisamente
pues poner a prueba la propuesta de él en este texto, es decir, en su trabajo de investigación doctoral. Y entonces el capítulo que trabajo de este libro es El embrollo de la transferencia, así se llama, y también un capítulo que tiene que ver con el saber, el poder y la subjetividad. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Muy bien, pues empezamos con este epígrafe. El amor parece ser no solo parte integrante de un psicoanálisis, sino también su esencia y su substancia, y también su principio. Si el tema a tratar en estas pláticas que ustedes han tenido una vez al mes ha sido el amor, bueno, pues precisamente vamos a ver qué relación tiene el amor desde el psicoanálisis, pero como estamos en el Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra gloriosa universidad, pues también tenemos que ver qué onda con la docencia, es decir, con el amor y la docencia. Pero entonces por eso empezamos con este epígrafe de Adalberto Levi Ambra. Y bueno, esta imagen es bella porque tiene que ver con el cómo a veces quedamos arrobados de nosotros mismos, de nuestra propia imagen. Y esta fue una de las investigaciones que hizo el creador del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud, que nos dice que, bueno, Freud, desde sus investigaciones sobre el narcisismo, Freud relativiza la elección libre de objeto. No es tanto la libertad a la que se tensa, sino la ilusión de una decisión tomada con toda conciencia. Libertad y conciencia se ven confrontadas ante la evidencia freudiana de una determinación inconsciente en la elección del objeto amado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso ustedes, por la experiencia amorosa que tienen, alguna vez han dicho, digo, todos tenemos allí, todos y todas, nuestra imagen de hombre y mujer ideal, es decir, de la pareja ideal, porque también no necesariamente tenemos la cuestión de la elección heterosexual, también tenemos una gran diversidad de objetos amorosos. Entonces, ¿alguna vez ustedes han dicho, sí, mi ideal amoroso es que sea muy sensible, muy inteligente, muy guapo, muy guapa, que sea muy detallista, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después a la mera hora, cuando están ya con su canchanchan, se dan cuenta de que no tiene nada que ver con lo que ustedes querían, ¿no? Y así, ay, ¿pero por qué? ¿No? Pues sí, porque no es la elección de objeto amoroso, no es una elección de tipo racional, es inconsciente. ¿Y por qué estás con él si te hace tantas cosas? Ay, pues no sé, pero ahí estoy, ¿verdad? Entonces, eso es la cuestión es inconsciente, algo nos empuja hacia ese objeto amoroso. Y bueno, ustedes saben que los seres humanos hemos tenido grandes encontronazos, principalmente 3, que nos han dado grandes personajes de la historia. El primero porque cuando creíamos que éramos el centro del universo y que todo giraba a nuestro alrededor, y resulta que no, que somos una minúscula cosita en el universo y que además somos parte de una galaxia y somos parte de un sistema solar y somos un planetita que gira alrededor del Sol. No es que todo girara a nuestro alrededor. Entonces, primer encontronazo, no somos el centro del universo. Segundo encontronazo, y seguramente ustedes ya saben quién nos dio ese encontronazo. Segundo encontronazo, cuando creíamos que éramos producto de una maravillosa creación y resulta que vino alguien y nos dijo, no, si nuestros parientes más cercanos pues, son los changos, ¿ah? Son los primates. Sí, el primero fue Copérnico y después tenemos a Charles Darwin. Qué bueno que sí saben. Muy bien, digo, por algo están en el ICE, ¿verdad? Pues claro. Bueno, pues resulta que el tercer gran encontronazo que nos dieron es cuando este hombre llamado Sigmund Freud nos dijo que no somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Que tenemos un archivo allí personal dentro de nosotros, en nuestro psiquismo, que es el que determina lo que hacemos y que se llama inconsciente. Diferente de que cuando nos dicen, ay, es que eres un inconsciente, mira qué cosas haces, ¿no? Es diferente de eso, diferente que cuando nos dicen, es que perdió
la conciencia se desmayó y quedó inconsciente. Eso es diferente, eso es en términos médicos. En términos psicoanalíticos, el inconsciente es otra cosa. Y seguramente ya lo abordaron en las pláticas anteriores, entonces no vamos a andar repitiendo. Bueno, Freud entonces señala que los humanos se vinculan a partir de dos dimensiones que escapan al albedrío consciente. Se elige de acuerdo con el narcisismo o por nostalgia de amparo. ¿Qué cosa es eso del narcisismo? Pues cuando efectivamente quedamos, ustedes conocen la fábula del Narciso, ¿no? Cómo es que él queda arrobado de su propia imagen. Por eso acuérdense que la flor esa bellísima del Narciso siempre está agachadito. Yo les digo que cuando tuve mi primer narciso, porque yo quería tener un narciso, yo decía, ay, pero está tan bonito y está agachado, hasta le puse un palito para que se enderezara y se viera lo hermosa que es esa flor. Pero bueno, precisamente así es su naturaleza, ¿no? Y debe, digamos que está rodeada de humedad, se supone que crece a la orilla de los ríos y de los, pues sobre todo de los riachuelos, y resulta que es tan hermosa que precisamente se agacha para ver reflejada su imagen en el río. Es por eso que siempre está agachadita, dicen. Pero bueno, ustedes saben que la fábula del Narciso tiene que ver con este personaje que quedó arrobado de su propia imagen. Entonces Freud decía así, o es por la vía del narcisismo, nos queremos tanto, nos amamos y quedamos tan arrobados de nosotros y nosotras mismas, que solamente podemos amar a alguien igualito que nosotros. Ese es el enamoramiento por narcisismo. Y el otro es, fíjense ustedes, se elige de acuerdo con el narcisismo o por nostalgia de amparo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos nostalgia de aquellos que nos cuidaron, que nos apapacharon, que nos nutrieron. Ya sea aquí hay dos vertientes, alguien que se parezca a nuestra madre nutricia o alguien que se parezca a nuestro padre que nos hizo, digamos, el primer apuntalamiento para lanzarnos a esta inusitada aventura que es la vida. Esas dos vías, o la madre que nos protegió, que nos apapachó, que nos nutrió, o el padre que nos amparó, que nos apuntaló. Entonces, vayan checando por dónde han ustedes transitado en esta historia amorosa, ¿no? El psicoanálisis habla de dos modalidades de elección amorosa, aquella que surge del momento histórico del sujeto, en que es su propio objeto de amor. Esto lo empuja a decidir por aquel o aquella que se le parece, con base en la imagen de lo que fue o de lo que nunca será. Eso también es muy importante. Y aquí va a nacer la ambivalencia amorosa. El amor es ambivalente, es como una moneda con dos caras, ¿no? Tanto amamos intensamente al ser amado, como en esa misma dimensión lo podemos odiar. Te amo tanto porque eres lo que yo nunca voy a poder ser y por eso te odio. ¿Ah? Fíjense nada más la ambivalencia tan terrible. O te odio porque te amo tanto, porque siento que sin ti no vivo, entonces por eso te odio. ¿Ah? Es una ambivalencia. Esto lo empuja a decidir por aquel o aquella que se le parece, con base en la imagen de lo que fue o de lo que nunca será, incluso también a partir de un vínculo fundado en un apuntalamiento que remite a los padres protectores, lo que les comentaba. Fíjense, aquí surge algo muy interesante. De este escenario freudiano parte Lacan para relativizar, bueno, ustedes saben, también ya escucharon, porque los anteriores psicoanalistas que han estado con ustedes, la mayoría son lacanianos, hubo algunos freudianos ortodoxos, pero también lacanianos. Lacan, bueno, pues es uno de los psicoanalistas franceses que más ha aportado al psicoanálisis. Bueno, que más aportó porque pues ya falleció. Para relativizar a su vez esta imposición imaginaria del narcisismo y la nostalgia idílica. El psicoanálisis francés introduce un elemento para pensar el amor, la palabra. El amor no puede pensarse sin la materialidad y los efectos del orden simbólico. Entre las aportaciones de Lacan nos dijo que todos los seres humanos navegamos entre registros, el imaginario, el simbólico y el registro de lo real.
Digo, es lindo ponerles aquí el ejemplo de estos 3 registros en relación con el amor. El registro de lo imaginario, pues su nombre lo dice, tiene que ver con la imagen. ¿Nosotros de qué nos enamoramos? ¿De qué nos enamoramos? Claro que nos enamoramos de lo que no tenemos, y me gusta que ya hayan leído El banquete de Platón, efectivamente. No nos enamoramos de lo que ya tenemos, pues ¿para qué? Si ya lo tenemos, ¿verdad? Solamente el narciso extremo. Pero, efectivamente, nos enamoramos de lo que no tenemos, porque eso es lo que quisiéramos para nosotros. Pero también el primer paso del amor tiene que ver con la imagen. La imagen es la que nos deslumbra. Ay, no sé qué, ni siquiera sabemos cómo se llama, pero nomás lo vimos y ya nos latió el corazoncito, ¿verdad? Entonces, la imagen es la que nos deslumbra. Ese es el registro de lo imaginario, tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿En quién vemos reflejada por primera vez nuestra imagen? Pues en la mirada materna, que es la primera que nos mira amorosamente. Digo, si bien nos va, también hay veces que no pasa eso, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de veces sí, la mamá mira amorosamente a su cachorro, ¿no? Entonces queda esa imagen en nosotros, nos devuelve su mirada y nos registra en lo imaginario la mirada de la madre, la imagen. El registro de lo simbólico, en cambio, tiene que ver con quien nos da nombre y nos planta en lo que es este mundo. Órale, ¿no? Así en lenguaje muy nuestro, órale cabrón, ¿no? Ahí estás. Ese es el registro de lo simbólico. Nos da nombre, nos planta sobre el mundo y nos da su apellido. Por eso tenemos el apellido del padre en primer lugar. Y entonces hay países inclusive en donde ya no usan el de la mamá, como Argentina y Estados Unidos. Bueno, pues resulta que quien nos inscribe en el registro de lo simbólico es el padre. Y lo simbólico es algo que nos representa algo. Un símbolo es algo que nos da idea de algo, que nos representa algo. Y el registro de lo real es aquello que ni se puede imaginar, ni se puede representar. Nada más ahí está tal cual. Eli Morales pone un ejemplo muy bello en torno a estos 3 registros. Él dice, el registro del imaginario pues es la imagen del otro, su rostro, su figura es lo que nos deslumbra. Ese es el registro de lo imaginario. Pero cuando vamos conociendo su historia, cuando vamos desenredando los hilos de la madeja de esa historia del otro y vemos que los hilos de su madeja pueden irse entrelazando con los hilos de la madeja de nuestra historia, estamos en el registro de lo simbólico, estamos conociendo quién es él o quién es ella. Y eso es una maravilla. Y ahí es cuando verdaderamente como que el amor se cimienta. Si los hilos de esa madeja están demasiado enredados y anudados, entonces si sabemos quiénes somos, si tenemos aprecio por nosotros mismos o por nosotras mismas, decimos, ay, muchas gracias por participar, pero esto está muy anudado y yo mejor me retiro, ¿verdad? Porque no puedo con tanto nudo. Hay veces que sí ayudamos a desenredar y ahí la llevamos, pero hay veces que no. Y antes de que nos enmarañen a nosotros también, mejor hay que decir, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Encárgate de desenredar un poco tus hilos y luego tal vez nos reencontremos, o voy por donde mis hilos sí se puedan tejer con otros hilos, porque si no, ahí nos quedamos atrapados, enmarañados, asfixiados, etc. Bueno, pues entonces, dice Eli Morales, el registro de lo simbólico es la historia personal y allí el amor se cimienta. Y cuando esas dos almas se unen en una comunión extraordinaria en donde ya no nos podemos ni imaginar ni simbolizar nada, cuando estamos en el registro máximo, más bien en la vivencia máxima del erotismo, y eso se llama orgasmo, ahí está el registro de lo real. Ya no hay nada más que
conocer, qué hablar, qué decir, qué imaginarnos. Solo sentimos y ya. Ese es el registro de lo real, ¿verdad? Claro que eso es muy bonito porque es el amor, pero el registro de lo real también es cuando ¡pua!, nos damos un encontronazo con lo que ni ya no se puede ni imaginar ni representar, sino ahí es tal cual. La corrupción que ha develado tanto nuestro actual presidente es un registro de lo real. Ahí está tal cual toda la podredumbre de nuestro sistema, ¿verdad? Eso no está tan bonito, pero bueno, en el amor sí es algo agradable. Bueno, esa es, digamos, que lo deseable, que sea agradable, que lo conozcan, que lo disfruten, que lo vivan intensamente. Y no que digan, sí, sentí bien bonito, y no sintieron nada, ¿verdad? En la pasión amorosa no se trata solamente de dos que sueñan con ser uno, sino de tres. Pero no se emocionen mucho, ¿eh? No digan, ya, sí, pues yo sé que sí, no. No se trata de un vínculo de sujeto-objeto ni de un espejo de dos sujetos, sino de tres protagonistas. El tercer elemento del amor es el lenguaje. Sí, ya se estaban haciendo, no, pues sí. ¿Yo desde cuándo lo decía, que es lo ideal? No. Es, para todo hay gustos, pero ¿para qué se complican la vida también, no? Digo, hay veces que siempre queremos vivir triángulos, o lo que está muy de moda ahora, no, yo ya dejé lo anticuado, dicen, ¿no? Yo ahora vivo relaciones abiertas. ¿Y qué es eso? Pues bueno, pues puedo tener muchas parejas y lo platico con todas y todas están de acuerdo, porque ellas también tienen muchas otras parejas. Son relaciones abiertas. Y al final, ¿qué te queda? Pues te queda la soledad, porque estás tan repartido, porque tienes tu corazonzote que te cabe todo ahí, y finalmente no te cabe nada, o sea, no está ocupado por nadie, porque estás totalmente disperso, dispersa, y finalmente te quedas solo, no estableces ningún compromiso, te quedas sola, no hay compromiso. Si hay un reclamo con el otro, ¿qué me reclamas y tú también? No, pues sí. Entonces, para todo hay gustos. Hay quienes disfrutan intensamente las relaciones abiertas, piensan que es lo suyo, y hay quienes dicen no. A mí sí me gusta el compromiso, me gusta la lealtad, me gusta la confianza, así es que eso para mí no va. Muy bien, pero entonces pues el tercer elemento no es otro más que el lenguaje, y eso es importantísimo. El acento ya no está en la persona, sino en lo que los enlaza, en los vericuetos de la ligazón, lo que sé de ti y lo que sabes de mí. El amor humano no se agota en los destellos imaginarios, exige la materialidad de las narraciones existenciales. Quiero saber quién eres. La imagen evocadora fascina, pero es la escritura del sujeto lo que enlaza. La gramática de las vidas, con sus tiempos sustantivos, adjetivos y gerundios, engendra una nueva sintaxis de los latidos. La palabra, además, permite hacer del amor poesía. La palabra empuja a los amantes a los ritmos poéticos de la pasión. Fíjense, este texto es muy bello. Un poeta decía que la diferencia entre el sexo y el erotismo humano es que el primero es biológico y el segundo es social. Hay veces que confundimos el sexo con la sexualidad y peor, con el erotismo. El erotismo es parte de la sexualidad. El sexo es eminentemente biológico. La sexualidad es un concepto mucho más integrador. El sexo nos amarra al ritmo de la vida. Allí la naturaleza se vale del sujeto para sus fines. En el erotismo nos valemos de la especie para hacer poemas de amor. El sexo tiene como única meta la procreación. El erotismo es metáfora porque busca otra cosa diferente de la reproducción. Afortunadamente, ¿verdad? A Dios gracias. La sexualidad humana en tanto erotismo es la poesía del amor. El erotismo es palabra hecha cuerpo. Eso es fundamental. Fíjense que el padre del erotismo, Georges Bataille, definía el erotismo como la manifestación de la vida hasta en la muerte. Imagínense nada más eso, ¿no?
¿Es juego, transgresión, escenario teatral? Sí, es guión escrito a 2 manos y 2 cuerpos. La palabra es materialidad que hace del amor historia. La palabra es la materialidad histórica del amor. Por eso es tan importante decirse cosas, por eso es tan importante tenerse frente a frente, por eso es tan importante conocer la historia del otro conmigo, no a través de lo que me invento en mi perfil de Face o cosas de ese tipo, ¿verdad? Lo que se ama del otro no es solo la imagen, sino su historia, fundamentalmente su historia. Lo que me enamora del otro, de la otra, son los mapas sensibles de su existencia, el brillo de sus tatuajes, marcados en la piel de su devenir. Y no hablamos solamente de esa, porque es un arte la cuestión de los tatuajes, da para todo un tema también, sino lo que ha dejado marcado en su historia, la historia del sujeto en su cuerpo, en su alma. Por eso dice, el brillo de sus tatuajes marcados en la piel de su devenir. El amor va más allá de la imagen, pues busca las cuerdas mismas del ser. El amor no se seca en el agua del lago del Narciso, pues su brebaje se encharca en el corazón del ser. Hasta ahí el recorrido de este libro de Elí Morales, que es bellísimo. Muy bien, y ahora vamos a regresar un poquito con con Adalberto Leví Ambra, cuando él nos dice que, bueno, todos sabemos, y bueno, espero, si no todos, la mayoría, que esto de interrogarse por el amor no es de apenas, tiene que ver con la historia de la humanidad, y quienes más se encargaron de problematizar esta cuestión, pues fueron los griegos, y quien mejor lo hizo tal vez, pues fue Platón, pero lo hizo a través, más bien, lo hizo retomando las enseñanzas de Sócrates. Entonces conocemos a Sócrates vía Platón, y la obra en donde más conocemos sobre el amor, que es una obra bellísima, que seguramente ya la han leído, y si no, no dejen de hacerlo, es lectura obligada para quienes se arriesgaron a adentrarse en los caminos de la educación, El banquete de Platón. Bueno, y entonces ahí se hace toda una problematización, no se los voy a contar, que me encanta ese diálogo, pero pues mejor lo leen, porque es mucho mejor. Además, Platón escribía tan hermoso que uno se va imaginando lo que va transcurriendo haciendo la lectura de alguno de los diálogos de Platón, y específicamente del banquete. Bueno, pues resulta que Jacques Lacan retoma este texto de Platón para dar cuenta de esta problematización del amor y para tratar de entender más la cuestión. Y entonces esto lo trabaja en un libro muy interesante, bello también. Fíjense que lo que hacía Lacan es que daba seminarios, curiosamente en una escuela normal superior en Francia, y entonces acudían ahí quienes lo querían escuchar. Él daba sus seminarios y alguien lo transcribía, y afortunadamente, gracias a eso, después salen publicados los seminarios de Lacan. El seminario número 8, porque están numerados, es sobre la transferencia o sobre el amor. Entonces es un bellísimo seminario, y entonces él ahí trabaja este asunto del diálogo del banquete y llama a los protagonistas, les da nombre a los protagonistas, no su nombre de pila, sino en cuanto están ubicados en la relación amorosa. Y entonces tenemos esta cuestión. La relación entre Erastés, que sería el amante, le llama así Erastés, pues es el que tiene la parte activa, el que está buscando al otro para enamorarlo, ese es el amante. Y Eromenos, que sería entonces el amado, el que es pasivo y que está esperando ahí que pues a ver si logran enamorarlo. Es dialéctica. En un primer momento está bien definido quién es el amante y quién es el amado, pero sucede que conforme va transcurriendo el tiempo, uno se convierte en el otro. Es como esta relación dialéctica del amo y el esclavo que nos plantea Hegel, ¿recuerdan? Y que en algún momento nosotros podemos ser esclavos de alguien, pero sabemos que
el amo no puede existir sin el esclavo. Entonces realmente el amo se puede convertir, perdón, el esclavo se puede convertir en el amo, porque sin él no puede existir el amo. Entonces es una relación dialéctica, así mismo en el amor. El amante desea algo que no tiene, por eso es que va hacia el otro, porque cree que lo tiene. El amado posee algo valioso para el amante, pero ambos desconocen. El amante no sabe lo que quiere, el amado no sabe lo que tiene, porque el tener es supuesto. Yo supongo que el otro lo tiene. Es decir, algo me gustó de él, su sonrisa, acuérdense de que nos refleja o nuestra imagen narcisista o nuestra nostalgia de amparo. Entonces, la sonrisa, la manera de vestir, la manera de caminar, lo que dice, cómo lo dice, qué sé yo. Y entonces creo que él tiene lo que yo necesito, lo que yo no tengo. Y el otro ni en cuenta. Pues, yo no, ¿qué voy a tener eso, no? Bueno, entonces, ambos desconocen. El amante no sabe lo que quiere, el amado no sabe lo que tiene, porque el tener es supuesto. Por lo tanto, en amor solo se puede dar lo que no se tiene. Y luego lo peor que dice Lacan es dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces dice uno, ay, qué enredo, ¿eh? En amor solo se puede dar lo que no se tiene. Lo que se tiene no es aquello de lo que se trata. Entonces, lo que quiere el amante no coincide con lo que tiene el amado. La estructura se arma sobre la base de un supuesto. Supuesto saber, supuesto tener. Yo supongo que lo tiene. Yo supongo que lo tengo. Supuesto tener, supuesto saber. En el acto analítico lo que entra en juego es el ser del analizante, que es el amante. En el acto analítico existe la figura del analista, que es el que va a acompañar al que llega pidiendo su análisis, demandando un análisis, y el otro, el que se va a analizar, se llama analizante. Así le llamamos, comúnmente se le llama el doctor y el paciente, ¿no? Pero bueno, en el acto analítico es el analista y el analizante. Por eso decimos, en el acto analítico lo que entra en juego es el ser del analizante, sería el amante, que lo espera todo de su analista. El analizante busca encontrar en su análisis aquello que tiene pero que desconoce. Se encontrará con aquello que le falta, esto es, con su deseo. Esto es fundamental. Esta es la apuesta del psicoanálisis, que lo que surja en ese encuentro de dos subjetividades, del analista y el analizante, sea el deseo que habita a ese que llega pidiendo algo para calmar su dolor de existir. Eso es algo fundamental. Lacan tiene una frase que a mí se me hace muy fuerte, muy poderosa y muy cierta. De lo único que podemos considerarnos culpables los seres humanos es de no haber respondido al deseo que nos habita. ¿Por qué? Porque siempre respondemos al deseo del otro, lo que quiere mi papá, lo que quiere mi mamá, lo que quiere mi abuelita, lo que quiere mi abuelito, lo que quiere mi padrino, lo que quiere mi maestro, lo que quiere mi maestra, lo que quiere mi pareja. ¿Y qué deseo yo? Pues extraviamos el deseo porque estamos avasallados de lo que todos los demás desean de nosotros y de nosotras, y esto ya llegará el turno a la cuestión de la educación, es fundamental. La célula analítica no es otra cosa más que un lecho de amor, eso lo dijo Lacan y todos se escandalizaron. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Los analistas se acuestan con sus pacientes o qué? No, eso no sucede. Veamos. La experiencia analítica es aislarse con otro para enseñarle lo que le falta. Eso que le falta, él va a aprenderlo en tanto que amante. Yo estoy aquí para que él ame. Fíjense qué hermoso. Por eso el psicoanálisis es una maravilla. Hay muchas más terapias que nos deslumbran porque nos agarramos a cojinazos o decimos que ya conozco toda la constelación de mi familia y no sé qué tantas cosas. Funcionan un rato y son divertidas, sí, pero días después otra vez volvemos a estar así como que, ¿qué tienes? Pues ni sé qué tengo, pero algo tengo.
y no sé qué es, ¿no? Es un asunto amoroso, ¿no? Algo tengo, pero no sé ni qué es lo que tengo. Bueno, pues efectivamente, esta parte es muy, muy importante. No sabemos lo que deseamos y generalmente tampoco sabemos amar. Por eso también Lacan decía, alguien que ha atravesado su análisis es aquel que puede ser impunemente traicionado y no le va la vida en ello. Fíjense nada más qué fuerte. Porque de traiciones estamos rodeados y rodeadas. Yo creo que no hay cosa más triste que un amigo o una amiga te traicione tu confianza. Porque de la pareja, a cada rato uno sabe que está en riesgo, ¿no? Entonces, sí, chillas y todo, pero sentimos que la amistad va más allá de todo. Y cuando te traicionan, sientes que se te acaba el mundo. Dices, entonces, ¿en quién puedo confiar? Entonces, cuando atravesamos por nuestro análisis, atravesamos por todos los fantasmas de nuestra historia, podemos ser impunemente traicionados si no nos va la vida en ello. Por eso es tan hermoso el psicoanálisis, tan poderoso, tan potente, tan trágico. Porque digo yo, cuando iba a análisis en la Ciudad de México, que empecé mi análisis más fuerte que he tenido, yo decía, ay, pero ¿para qué voy si nada más voy a sufrir, ¿no? Además iba yo, fíjense, en autobús, tantas horas de traslado, y nada más iba yo a mi sesión de análisis, una en la mañana, otra en la tarde, y yo decía, tanto que gasto, tanto que sufro, y ¿qué será que me gusta sufrir? Por eso vengo. Pues resulta que estaba yo desentrañando precisamente mi historia, y por eso resultaba tan doloroso, pero fue eminentemente necesario. Uno puede tener una vida distinta después de atravesar por un análisis. Acompañado por Sócrates vía Platón, se plantea el amor como un enigma entre la falta y el deseo. La falta como el punto organizador de esta especie de malentendido que llamamos amor. Lacan dirá con Sócrates que no amamos al otro por lo que es, sino por lo que se supone que tiene él. El agalma. El agalma es el objeto faltante, lo que nosotros sentimos que nos falta y que creemos que el otro lo tiene y entonces creemos que es algo realmente maravilloso. El agalma es una maravilla, es un imaginario que depositamos en el otro, lo que nos hace falta y que creemos que el otro lo tiene. Sin embargo, hay la ilusión de que amamos por el ser y no por el tener. He aquí una de las dimensiones del engaño. Porque cuando amamos al otro es porque suponemos que tiene lo que nos falta. Y bien, aquí estamos en el corazón mismo del engaño amoroso. El centro del discurso amoroso es el objeto faltante. Deseo porque me falta. Entonces, fíjense, ¿cuál es el motor del deseo? La falta. Esto es el pasaje del amor al deseo. No se ama al otro por lo que es, sino por lo que encierra el tesoro, el agalma que hace falta. Del ser al tener, del otro al objeto, del campo narcisista del amor a la falta subjetivante. Lacan dirá que el amor es una metáfora y como toda metáfora radica en una sustitución. El lugar del amado se constituye por la posesión de algo precioso. El lugar del amante se constituye justamente por la carencia, la falta. La metáfora consiste en el pasaje de amado a amante, lo que les comentaba, por eso es una relación dialéctica. Es decir, de la posición de tener algo a la posición de tener una falta. Lacan dirá, la aparición de Erastés allí donde era Eromenos. Era Eromenos, ahora es Erastés. El pasaje del amor al deseo conlleva otro desplazamiento, el pasaje del otro del amor al objeto que por faltar causa. Ahí está un poquito, pareciera un poquito enredado, pero la cuestión es, lo que me hace falta es lo que causa el deseo. Fíjense nada más que interesante. En tanto el sujeto como amado demanda amor, es llevado a tomar la posición de amante, esta es la sustitución metafórica. Se perfila el otro amado por tener lo que al sujeto le falta. Tal es la posición de Alcibíades. Recuerden que Alcibíades es el personaje
central del banquete. Bueno, el personaje central es Sócrates, ¿no? Pero resulta que, les hago una sinopsis rapidísima. Acuérdense que están ahí festejando a uno de los cuates de Sócrates porque se ganó un premio, pero el día que se lo entregaron, pues se pusieron bien borrachos y ya no pudieron hacer sobremesa ni platicar. Entonces, quedan de acuerdo en reunirse para armar un banquete, para comer deliciosa y tranquilamente, y entonces poder hacer una sobremesa. Cuando hacen la sobremesa, alguien pregunta, ¿y de qué tema podemos hablar? Y alguien dice, pues del amor, ¿no? Es un tema que a todos nos interesa, y dicen, sí es cierto, claro, ¿cómo no hablar del amor? Hay allí un médico, hay un músico, hay poetas, hay este hombre que hace ironía de todo, que es el que cuenta digamos que esta parte de la historia del amor con lo que podría ser los personajes que estaban completos y que por eso no necesitaban enamorarse de alguien, y que el castigo por quererse querer prescindir de los dioses, pues fue que nos dividieran. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y que por eso ahora andamos errantes buscando nuestra media naranja, y que de esta misma historia es la historia de los andróginos, es que surge también una explicación, según los griegos, de la homosexualidad. Pero bueno, resulta entonces que cada uno habla de lo que él cree que es el amor, de acuerdo a su historia, de acuerdo a quién es, de acuerdo a lo que ha vivido. Así, por ejemplo, el médico, que a mí me encanta lo que dice el médico y que luego yo lo trasladé a la educación, al ámbito educativo, porque el médico dice, es el que empieza el diálogo al estilo Sócrates y empieza preguntando, ¿de qué nos enamoramos? ¿De lo que tenemos o de lo que no tenemos? Y entonces la conclusión es, bueno, pues de lo que no tenemos. Entonces él dice, por eso es tan importante valorar lo que tenemos, porque solamente lo valoramos cuando no lo tenemos. Es decir, la salud solamente la valoramos cuando la perdemos, cuando nos enfermamos. Entonces decimos, ay, pobrecito de mi cuerpecito, pero antes le damos de todo, ¿no? Comemos comida chatarra, tomamos coca, etcétera, etcétera. Fumamos, nos embriagamos más de la cuenta, etcétera. Y no apreciamos nuestro cuerpo, no lo cuidamos. Cuando nos hacemos una cortadita en un dedito, decimos, ay, mi dedito. Antes ni cuidado de nuestro dedito, hasta que nos lo cortamos, un rasguño, una cortadita, entonces ya sentimos el dedito, ¿verdad? Bueno, pues entonces, dice el médico, aquí es donde se pone en escena el amor, porque solamente quien es capaz de amor puede devolver al otro el bien preciado. Es decir, a la medicina la preside el amor, porque solamente quien sabe amar puede devolver la salud al otro. La salud es el bien preciado. Entonces, esto es algo muy bonito. Cuando yo daba clases en la Facultad de Medicina, siempre les ponía a leer esta parte del diálogo a mis estudiantes. Pero también en educación, cuando tuve la fortuna de dar filosofía y también psicología, entonces leíamos el diálogo del banquete. ¿Por qué? Porque también, fíjense nada más, perdemos algo preciado. Solamente aquel que sabe amar puede devolver al otro el bien perdido. Solamente quien sabe amar puede darle al otro la lucidez de la educación. Así es que todos y todas los que aquí están y estamos y nos dedicamos a la educación, somos amorosos y amorosas. Solamente quien sabe amar se puede dedicar a la educación. Eso es algo muy importante, que no se les olvide. Bueno, pues entonces así el poeta también dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del amor? Es lo mejor que nos puede haber pasado a todos, el amor, ¿no? Porque ¿no es acaso el amor el que da un lecho al dolor? Dice el poeta, y todos, ¡ay, qué maravilla, sí, qué bonito! Cada quien habla del amor según dónde está. Pero sucede entonces que, fíjense, y por eso quise hacerles esa sinopsis, porque vamos al texto de la diapositiva. En tanto el sujeto como amado demanda amor, es llevado a tomar la posición de amante, es la sustitución metafórica. Se perfila el otro amado por tener lo que al sujeto le falta, tal es la posición de Alcibíades ante su objeto de amor.
Lo que sucede es que Alcibíades es un joven enamoradísimo de Sócrates. Recuerden que en la Grecia antigua la homosexualidad era elogiada, porque la homosexualidad tenía que ver con lo que se conoce también como amor platónico. Se enamoraba del otro sin una, digamos que sin una realización sexual, sino por lo que el otro se supone que tiene y que a mí me deslumbra, y por eso podemos acompañarnos. El maestro se llevaba a su alumna hasta su casa, ¿se acuerdan? La paideia griega, por ejemplo. Bueno, pues resulta que por eso Alcibíades no tiene empacho en andar gritando a los cuatro vientos que su máximo amor es Sócrates, que está enamoradísimo de Sócrates. Y entonces lo persigue para todas partes donde va. Pero pues Sócrates es muy prudente y bueno, ya saben que a él le encantaba la conversación y le encantaba esto de la mayéutica para que los otros dieran a luz sus ideas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sucede que para que no estar con la presencia impertinente del Alcibíades, pues ni lo invitan al banquete. Pero resulta que Alcibíades llega todo enojado porque nadie lo invitó y además llega ya con unas buenas copas de vino encima. Y entonces quiere sentarse junto a Sócrates y Sócrates y los demás le dicen, no, pues ya está ocupado todos los lugares, ya no te puedes sentar junto a él. Dice, bueno, pues por lo menos me siento enfrente y le vuelvo a declarar mi amor, para que todos ustedes sean testigos de cómo este hombre, el más sabio de Atenas, me desprecia mi amor. ¿Y qué es lo que hace Sócrates? Digo, palabras más, palabras menos, lo mejor es que ustedes lean el diálogo. Pero Sócrates lo que le dice a Alcibíades es, querido Alcibíades, no es a mí a quien amas, sino a lo que te represento. Por eso volvemos. Tal es la posición de Alcibíades ante su objeto de amor, solo que Sócrates, el otro, reenvía su objeto de amor a lo que es el objeto del deseo, lo cual es decir, la falta de objeto. Señalamos entonces que la demanda amorosa es el punto de articulación amor-deseo, otro objeto. Entonces, fíjense nada más la importancia de la respuesta de Sócrates. Querido Alcibíades, no es a mí a quien amas, sino a lo que te represento, tu deseo. Lacan define el amor como dar lo que no se tiene, pero que el sujeto supone que es otro quien lo tiene. El encuentro amoroso es tan imposible y equívoco como dar lo que no se tiene. Lo que no se tiene ya no es del orden del amor, sino del deseo. Lo que no se tiene es el objeto A. Lacan le llama a esa falta que cae, es el objeto A. Que por hacer falta en el otro, hace falta en el sujeto, por lo que todo amor es ilusión, es precisamente la ilusión de completud lo que lo pone en juego. Uno de mis maestros tenía una frase que a mí me encanta, decía, el amor es una ilusión, pero por la que vale la pena vivir. Es una bella frase. Así como en el banquete se da cuenta del amor, en la clínica del psicoanálisis también aparece en escena y como apunta Susana Berkovich, la transferencia será el corazón de esta puesta en acto, es la significación de la metáfora del amor. La transferencia, es decir, es el lazo de amor que nosotros establecemos con el otro, hablando específicamente del acto analítico con nuestro psicoanalista. Como el amor, en la transferencia las posiciones no se equivalen. Lo que tiene uno no es lo que le falta al otro. Hay allí una disimetría, hay una disparidad fundamental. Nódulo de todo psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en última instancia se trata en un análisis de cierto acceso del sujeto al saber de que no hay otro que tenga lo que le falta. Por eso les decía que cuando atravesamos nuestro análisis ya salimos de ese engaño, no andamos buscando constantemente al otro que tiene lo que a mí me hace falta, ¿no? Esta alteridad que se abre entre el sujeto y el otro es la grieta por donde el deseo emerge. En cuanto yo ya deje de andar buscando a ese otro que se supone que tiene lo que a mí me falta, puedo identificar mi verdadero deseo.
El psicoanalista es para el sujeto el otro amado, el otro de la demanda, del que se espera un signo, que indique algo, el objeto para alguien. En esta línea, el analista es también un sujeto supuesto portador de un saber sobre la verdad. Se instala como un sujeto supuesto saber, pero aquí el analista no puede dar respuesta, no puede convertirse el analista en Erastés, no puede convertirse en amante. ¿Por qué? Porque es una cuestión ética que le hace estar allí para acompañar al otro para que identifique su verdadero deseo, no para aprovecharse del lazo amoroso. Por eso, de lo que se trata es de servirle a Eros para servirnos de él, instituir al amor para destituirlo. Eso es algo muy importante. Cuando un psicoanálisis termina, el psicoanalista cae como un objeto A, cae, porque ya no es necesario. Así también en educación, llega un momento en que el maestro ya no es necesario y tiene que caer. Fíjense, eso es interesante. Por eso decimos, ¿y todo esto para qué diablos me sirve en el ámbito educativo? O sea, ya entendí que sí, que yo creía que antes lo ideal era la tríada amorosa, pero ya entendí que el tercero es el lenguaje, no es otro. Ya entendí que a veces uno anda buscando, más bien siempre anda uno buscando a ese otro que se supone que tiene lo que me falta, pero pues ya entendí que esa falta es una falta originaria y entonces hasta que yo no la identifique no sé qué es mi deseo, etcétera, etcétera. Ajá. Pero como estamos en el ICE, ¿para qué me sirve todo eso en educación? Bueno, pues es la hora de darle paso a este texto y su parte final. Aquí hay un epígrafe que a mí me gusta muchísimo, que es de Semmelmann. La importación de los conceptos de un campo a otro para explicar un fenómeno real a partir de una teoría no es algo nuevo o descabellado. Por el contrario, es una parte importante de las propuestas epistemológicas y de investigación más importantes en la actualidad. Esto nos dice Hugo Semmelmann. Y lo dijo hace mucho tiempo, en el siglo pasado. Fíjense ustedes que hay veces que dicen, ay, es que eso es de otra área. No, se vale importar conceptos de un área del conocimiento a otra cuando nos ayudan a esclarecer ciertas cuestiones. Y este es el caso del psicoanálisis. El psicoanálisis ha podido aplicarse en diversos ámbitos. No existe nada más en lo que es el acto analítico. De acuerdo a lo que tiene que ver con… Para mí que el psicoanálisis es como una forma de vida, ¿no? Tal vez porque así lo he vivido yo. Pero gracias al psicoanálisis nosotros podemos interpretar diversas situaciones humanas. Por eso el psicoanálisis se ha llevado al arte, se ha llevado al cine, fundamentalmente a la literatura. Nos da una gran claridad. Muy bien. Y bueno, Freud nos decía que la transferencia es un fenómeno universal en los seres humanos. No se da únicamente en el acto analítico. Fundamentalmente la transferencia se da en las relaciones en donde hay muchísima cercanía entre dos y además entre dos que tienen también una cierta relación de poder y de saber. Ay, muchas gracias, porque ya no veía. Bueno, pues entonces resulta que en donde más se dan estas relaciones transferenciales, pues definitivamente es en la relación analítica entre el analista y su analizante, pero también se da entre el médico y su paciente. Hay veces que hay pacientes que dicen, ay, qué bueno que ya me toca mi consulta, porque yo nomás de ver a mi doctorcito ya me siento bien, ¿verdad? Es una relación transferencial. Le transferimos al otro, lo ponemos en el lugar del saber. Es que él sabe cómo curarme, él sabe cómo hacerme sentir bien. También en el amor se juega a esa relación de saber. Estoy con él o ella porque ella sí sabe hacerme sonreír, ella sí sabe lo que me gusta, él sí sabe cómo hacerme el amor, etcétera, ¿no? Entonces, se juega ahí una relación de saber. Bueno, pero también, claro está, las relaciones transferenciales se dan en la relación maestro-alumno, maestra-alumno, alumna. Ahí se establecen también. Y aquí nos dice el autor,
La demanda de amor se formula al otro para satisfacer una carencia, es decir, para satisfacer un deseo. Se demanda al otro convertirse en objeto de amor para amarlo, pero sobre todo para ser amado por él. Esto implica buscar a un ser amado para amarse a sí mismo por medio del otro. Esto también es muy importante. En cuanto más idealizada esté la imagen del otro al que amamos, es como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos. La transferencia como demanda de amor es en última instancia el intento de colocar al otro en el lugar de un objeto de amor, transferirle entonces todos aquellos deseos de otros objetos que por inalcanzables son deseados y por lo tanto idealizados. En el amor de transferencia se juegan entonces las figuras del yo ideal y del ideal del yo. ¿Qué es el yo ideal? Esta es una figura, bueno, más bien es una elaboración psíquica, intrapsíquica, que tiene que ver con el narcisismo originario, que tiene que ver con esa mirada de nuestros progenitores que nos hicieron sentir que éramos lo máximo en esta vida que ellos habían recibido. Quedamos arrobados de esa imagen narcisista, que somos lo máximo, el ideal, porque además nos lo dicen constantemente. ¿Quién es el nene más hermoso? ¿Quién es la nena más hermosa de todas las hermosidades? Y cosas que se inventan los papás porque pues sienten que les llegó lo máximo, ¿no? Digo, en la mayoría de los casos. Y entonces así es como se instala nuestro yo ideal. ¿Y qué es el ideal del yo? El ideal del yo es producto de las identificaciones, primero con los padres, después con otras personas, especialmente los maestros, que son colocados en el lugar de los ideales, son modelos a seguir desde que se encuentran en el lugar del saber o supuesto saber, como diría Lacan, y desde ahí ejercen un poder de influencia y crítica que los hace objetos admirados o también odiados de identificación. Por eso es que es tan importante y es un compromiso ético fundamental el ser docentes. El ocupar un lugar de docentes o de administrativos en un espacio educativo es un compromiso eminentemente ético, porque somos figuras referenciales para quienes están en formación. Díganme o no ustedes, que pueden tener a maestros a los que ustedes y maestras a las que admiran, a los que admiran y que dicen, yo cuando sea grande quisiera ser un poquito como él o un poquito como ella, ¿sí? Pero también hay quienes dicen, ¿qué? Hoy no, de él o de ella aprendí lo que no se debe hacer en la vida, porque hacen cada cosa, ni preparan sus clases, vienen a repetir lo mismo. Luego andan poniendo en sus perfiles puras tonterías y ese o esa me da clases, ¿no? O en su perfil de WhatsApp, ya me enteré de su vida amorosa ahí, porque eso nos da, digamos que las redes sociales nos han dado pie para exhibir nuestra vida y como diría aquel filósofo mexicano tan querido, Juan Gabriel, ¿qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema, no? Sí, ¿qué necesidad de exhibir nuestra vida? Y si algo queremos decir de nosotros, que sea algo lindo, no de todos los fracasos amorosos que hemos tenido, ¿no? Eso es algo preocupante. Yo creo que en las puestas en común de los docentes y las docentes en las instituciones educativas tendría que haber esa recomendación. Van a ustedes a ocupar una coordinación, un lugar administrativo en donde van a estar expuestos a la mirada de los estudiantes. Fíjense en lo que ponen, por favor, fíjense en lo que hacen. Porque cuando él o la chica en formación ya no tiene figuras referenciales, queda extraviado o extraviada. Por eso, ustedes ahora están en formación, pero va a llegar un momento en que van a ocupar ese lugar del supuesto saber. Y entonces, aguas, porque acuérdense qué es lo que queremos de la vida, qué ideal tenemos de sociedad. Van a ustedes a ser
figuras de identificación van a ser ideales del yo del que se está formando. Y si no lo encontramos, digo, no todos afortunadamente estamos llamados a hacerlo, pero fíjense nada más, si una escuela que tiene 20 profesores, 15 no saben ni qué onda con su vida, pues entonces estamos extraviados, por lo menos que sean 5, ¿no? Bueno, entonces fíjense, por eso es que cuando el docente es una figura referencial de identificación, bueno, pues puede ser o totalmente admirado o también odiado. La ambivalencia de la identificación resulta de que si bien conformo mi yo a semejanza del otro y entonces soy como el otro, en realidad no soy el otro, nunca lo seré. Es por ello que si bien lo deseo y lo amo, también lo odio, porque nunca seré como él y en consecuencia no podré tener lo que él tiene y solo puedo aspirar a tener objetos semejantes. Esto también es importante. Los estudiosos de la transferencia dicen que hay transferencias positivas y negativas, que a veces transferimos lazos afectivos positivos y entonces decimos, y además que nuestro profesor o profesora realmente cumple con esos referentes de ideal del yo y la transferencia es positiva, es decir, lo admiramos, la admiramos. Pero hay veces que también tiene tanto que… Es tan nutricio ese profesor, esa profesora, que me cae regordo porque sabe un chorro y porque nos hace trabajar un chorro también. Entonces parece que es su materia la única que tenemos, o sea, no se mide, ¿no? Se pasa. Entonces, de veras que me cae regordo. Y a veces dicen algunos profesores, pues no sé, será muy bueno en otras clases, pero conmigo de plano no cumple. No hace, no, por más que le digo y le invito a que me plantee sus dudas y todo, y me echa bronca y todo. Esa es una transferencia negativa. O sea, me estás mostrando lo que yo me siento incapaz de llegar a ser y por eso te aborrezco. Y a veces el profesor dice, pues yo no sé si alguien le dijo algo feo de mí o qué cosa le inventaron, pero yo no sé por qué no puede verme ni en pintura. Y además dice cosas desagradables. Hay estudiantes que dicen cosas muy desagradables de algunos profesores y que, por ejemplo, le dicen, ¿ya te va a dar clase fulanito? Ay, sí, me gusta la idea porque sé que sabe de esto y de aquello. Ay, no sabes, ¿eh? No, qué horror. Oye, ¿por qué a ti te dio clases? No, pero me contaron que es de lo peor, ¿no? O sea, ni siquiera lo conocen. Y entonces fíjense cómo se van dando este tipo de relaciones transferenciales negativas. O también la transferencia negativa se da porque nos recuerda a alguien que nos hizo mucho daño en la vida, que inclusive puede ser nuestro papá. Es que trae una camisa igualita que la de mi jefe, ya por eso me di cuenta que me cae regordo ese profe. Entonces es una transferencia negativa y el profe pues ni cuenta, ¿no? Ni siquiera se imagina que trae una camisa igualita al logro del papá de su estudiante. Entonces se dan muchos enredos, por eso es tan importante conocer estos temas y no pensar que quién sabe qué le pasó a este cuate, está mal de su cabeza. No, está viviendo relaciones transferenciales de manera inconsciente. Es tan importante saber que todos tenemos un inconsciente que nos domina. Bueno, entonces fíjense, lo importante no es lo que el profesor sabe, sino cómo va a utilizar ese fenómeno, más bien no fenómeno, sino ese lazo transferencial, esa situación transferencial en la que está puesto para bien del conocimiento. Eso es algo importantísimo. La escuela como entramado simbólico imaginario de prácticas instituidas, instituyentes e institucionalizadas, realiza su labor de socialización, hacer que los sujetos conozcan, asuman e interioricen las significaciones sociales del sistema simbólico sancionado con el que opera la sociedad, para que se integren a ella en los posibles lugares que la estructura les ofrece. La educación cumple con este cometido merced a un dispositivo llamado pedagógico. Fíjense, esto se pone interesante para quienes nos gusta la educación.
Esto de los entramados simbólicos tiene que ver con una propuesta muy interesante de Cornelius Castoriadis sobre los imaginarios sociales. Él nos dice que para que una sociedad funcione bien, tiene que haber normas e instituciones. Estas son, digamos que ocupan un lugar simbólico y hace que la sociedad funcione bien. Pero resulta que cómo nosotros representamos esas instituciones tiene que ver con imaginarios sociales. Y él desarrolla toda una teoría muy interesante, muy interesante, que tiene que ver con este asunto de que por qué hay veces nosotros obedecemos al pie de la letra a la institución y por qué hay veces decimos no, ¿y por qué? Queremos algo diferente. ¿Por qué a fuerza tenemos que hacer siempre lo mismo? ¿Por qué a fuerza tenemos que sentarnos siempre de la misma manera? ¿Por qué a fuerza tiene que haber exámenes escritos? Para que me expriman mi conocimiento y el profesor vea si le gusta o no y me sancione si no le gusta. Entonces, fíjense nada más, todo esto nos lo plantea Cornelius Castoriadis en la cuestión esta de los imaginarios sociales y entonces nos habla de un imaginario que puede ser real tal cual y un imaginario que puede revelarse a lo establecido. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es esto del dispositivo pedagógico. Concebimos al dispositivo pedagógico como el conjunto heterogéneo de discursos, prácticas, instituciones, decisiones reglamentarias, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas que se encuentran articuladas por reglas de funcionamiento, modos de vinculación y estrategias de ejercicio del poder que constituyen sujetos y regulan sus prácticas, cuyo objetivo general es la sistematización de las condiciones de racionalización, transmisión, reproducción y transformación de la cultura mediante un sistema regulado por instituciones educativas. Si ustedes le ponen atención a este concepto de dispositivo pedagógico, van a cuestionar más su institución educativa, van a cuestionar más a las instituciones educativas en general y van a entender mejor por qué habría que hacer mejores misiones y visiones institucionales. Pero eso necesita mentes creativas, dinámicas, frescas, atrevidas. La relación educativa es un lugar de entrecruzamiento de las principales líneas del dispositivo pedagógico. ¿Cuáles son las principales líneas del dispositivo pedagógico? El saber, el poder y la subjetividad. El saber, pues ya sabemos de qué se trata. El poder también, y le recomiendo mucho a Michael Foucault para la cuestión del poder. Y vamos a recordar un poquito lo que es la subjetividad. Bueno, con el saber el sujeto asumirá las significaciones sociales que le permitirán ocupar un lugar en el entramado social, reconocerse en él, dar sentido a sus acciones y su vida. El poder instituirá en él acciones sancionadas y reguladas que reconocerá como propias o socialmente aceptables. La subjetivación del poder y el saber pedagógico producen subjetividades. Recordemos qué es la subjetividad. La subjetividad hace referencia a lo que concierne al sujeto como distinto de los otros, su lugar, su interpretación del mundo, su discurso, su identidad, sus deseos, sus fantasías, etc. Y nosotros y nosotras trabajamos en educación no con objetos, sí con sujetos. Si fuera objetivo, sería objeto. Como soy sujeto, soy subjetivo. Eso lo dijo Blaise Pascal. En la transferencia, una de las manifestaciones más claras de la subjetividad, en tanto en ella se ponen en juego las dimensiones intra- e intersubjetivas, que son las dos construcciones de la subjetividad, lo que hay dentro, pero también lo que recogemos de los otros. En el dispositivo pedagógico, la dimensión subjetiva se presenta de manera evidente en la relación educativa, cuyo eje es la relación transferencial que se establece entre maestro, maestra, estudiantes. Se puede afirmar que se aprende por amor.
Si el maestro no responde a la demanda transferencial de amor del alumno al ubicarlo como ideal del yo o yo ideal, esto quiere decir, y es muy importante, los maestros que no conocen de estos y maestras que no conocen del establecimiento de estos lazos transferenciales, creen que son el máximo galán que tiene su institución y que sus alumnas se enamoran de ellos porque son irresistibles. Y pues no es cierto eso. O sea, hay, algunos maestros dirán, ¿cómo que no es cierto? Claro que es cierto, soy lo máximo, ¿no? Pues no, definitivamente no. Sabemos ahora que estos lazos transferenciales tienen que ver con cómo se coloca al otro como sujeto referencial de un supuesto saber. Al ubicarlo como ideal de yo ideal, y logra dirigir esta investidura libidinal que se le transfiere al conocimiento del objeto, el aprendizaje será posible. De lo contrario, la transferencia se convertirá en una seria resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Valernos de los lazos transferenciales amorosos para que podamos aprender con amor y no enredarnos en estos lazos transferenciales pensando que se enamoraron de nosotros. No hay que ser groseros con el amor, hay que derivar estos impulsos libidinales amorosos en pro del conocimiento para facilitar el aprendizaje, no para erigirnos como sujetos de amor. Y vean ustedes, ya para finalizar, quiero ubicarles este hermoso soneto para que vean que no solamente en psicoanálisis nos hemos interrogado acerca de lo real del amor. Esta maravillosa poetisa ya lo había dicho hace mucho tiempo. Si con ofensa al uno recovengo, me reconviene el otro, a mí ofendido, pues ambos atormentan mi sentido aqueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Fíjense nada más, ¿no? Qué chulada de soneto. Muchos nos están diciendo ahora que por la cuestión de la comida chatarra y que la obesidad y que etcétera, que somos lo que comemos, ¿no? Siempre nos están diciendo, es que somos lo que comemos. Hace poco en la FIL de Guadalajara vi en un stand de una editorial que decía, somos lo que leemos, y me gustó mucho. Pero ahora para terminar yo les quiero dejar esto precisamente como final. Somos lo que amamos. Muchísimas gracias. Muy interesantes las aportaciones con relación al tema del amor en el psicoanálisis y su relación en la educación que la doctora Alba Serna López nos ha compartido en esta tarde. Por cuestión de tiempo vamos a abrir el espacio únicamente para 2 participaciones, voluntarios o voluntarias que quieran plantear su pregunta o sus preguntas. En este momento la doctora Alba Serna López tomará el micrófono para responderles. ¿Quedó todo muy claro? ¿Somos lo que amamos? ¿O algún comentario, alguna reflexión respecto a este tema del amor? Hay muchos amorosos y amorosas de los estudiantes aquí en el instituto, así que alguna pareja de Ángel Rodríguez, es que se paró Ángel Rodríguez. ¿Nadie quiere participar en este momento? Ok, ya tenemos aquí una participación. Por favor, ahí sí, acercamos el micrófono. Alza la mano, hija, por favor. Muy bien. Escuchamos la pregunta, por favor. Bueno, ese rato comentaba que la transferencia del amor se da en un ambiente cercano. Entonces, ¿el amor a distancia no se da? ¿Qué pregunta? Bueno, a lo que yo me refería era a la transferencia, es decir, a los lazos transferenciales. Los lazos transferenciales se dan cuando tenemos relaciones de mucha cercanía, como por ejemplo la relación médico-paciente, la relación analista-analizante, la relación profesor-profesora con sus estudiantes. Me refería yo a los lazos
transferenciales. Ahora, definitivamente, cuando ya se trata del amor de pareja, pues claro que se puede dar el amor a distancia, claro que sí. Ahora, lo importante es que pasemos del registro de lo imaginario al registro de lo simbólico. Es ahí donde realmente se afianza el amor. Y bueno, es que ahora, pues ya ven ustedes que hay esto de las redes sociales, ha facilitado muchísimos. Hay verdaderos programas de búsqueda de pareja y que tienen además mucho éxito. Y que entonces, pero finalmente pueden mandar una imagen falsa, pueden mandar una imagen verdadera, real, de quiénes son, la fotografía, pero lo que generalmente hacen es inventarse la historia. Y entonces el otro se enamora de una historia inventada. Y cuando viene el encuentro en la realidad, podemos decir, entonces esto puede ser más bien un desencuentro, porque entonces nos damos cuenta de que todo aquello que me decías no es lo que tú realmente eres. Y entonces es que viene el desencuentro o el desamor. Ahora hay otra modalidad de amor a distancia, que puede no ser solamente de las redes sociales, sino que eran pareja, bueno, son pareja, se conocieron en el ICE, pero luego se fue a hacer una estancia a otra universidad y entonces dicen, ay, pero pues es que ya no está aquí, está a varios kilómetros de distancia, ¿quiere decir que ya no va a funcionar nuestra relación amorosa? No, pues claro que sí funciona. Hay siempre y cuando, digamos, esté afianzada esta relación amorosa, pues claro que funciona. Hubo también de aquellos años 70 un cantautor, medio poeta él, Leonardo Fabio se llamaba, pregúntenle a sus abuelitos a ver si lo conocieron, que tenía una canción que se llamaba así, dicen que la distancia es como el viento, y lo dice muy bien. Aviva, ¿cómo dice? Dicen que la distancia es como el viento. Aviva el fuego grande, pero apaga el pequeño, ¿no? Entonces así es, ¿no? Así los cantautores dicen cosas muy reales, muy ciertas, y lo dicen bonito. Un fuego que de veras es fuego, se aviva, el viento lo aviva, pero un fuego pequeñito lo acaba, lo apaga. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta en ese sentido. Gracias por preguntar. José Joaquín, aplausos para la participante. Muy buena su pregunta. Muy interesante. José Joaquín, ¿vas a preguntar? Sí. Antes que nada, doctora, muchas gracias por venir. Me gustó muchísimo su conferencia. Gracias. Y sobre el tema de transferencia, mi pregunta es, ¿qué tan peligroso puede ser que un docente no esté preparado para manejar ese tipo de transferencia cuando no puede manejar que un alumno le traiga un recuerdo, ya sea se enamore de él, le recuerde cuando era niño, a su papá y esas cosas? ¿Qué tan peligroso puede ser que él no sepa manejar ese sentimiento? Bueno, te agradezco mucho la pregunta y es verdaderamente… Sería verdaderamente peligroso y lamentable, porque sí, efectivamente, yo inclusive he recibido en consulta casos que han destapado verdaderos dramas en torno a esto. El caso de un chico, por ejemplo, que tenía la ausencia del padre desde siempre y que tuvo un profesor que era para él el ideal y que además se lo hizo saber al final del curso, le dijo, maestro, yo le tengo que decir algo. Era además un estudiante muy destacado y el profesor le dijo, sí, dime, un profesor muy eminente también. Y dice el chico que se acercó y le dijo, profesor, yo quiero decirle que yo no tuve papá y que de haberlo tenido yo hubiera querido que fuera como usted. Y que entonces el profesor, dice que estaban como a 3 pasos el uno al otro y que el profesor dio marcha atrás y le dijo, oye, ¿a ti qué te pasa? Tú tienes impulsos homosexuales, nunca más vuelvas a acercarte a mí. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Qué cosa más lamentable, más terrible. Un escenario que no tenía nada que ver con las broncas internas del profesor y que dio al traste con un tramo de la vida de este chico, porque lo hizo entrar en una situación de, pues así como que, de que no sé qué soy realmente, porque además mi profesor, mi super profesor que sabe un chorro y todo, que es una eminencia, me dijo eso, de lo que yo ni cuenta me había dado. ¿Será
entró en una especie de como de disociación, como una crisis de identidad muy fuerte. Entonces, claro que es peligroso, pero generalmente sucede que el profesor o la profesora puede llegar a creérselo y puede asumirlo como tal, porque no tiene resueltas muchas cuestiones de él o de ella misma. Porque en general puede haber profesores que no saben de esto, pero tienen sentido común y eso lo salva. Entonces, afortunadamente, ¿no? Y entonces saben que hay que ser prudente, hay que ir con cuidado, pero aquel que piensa que nació destinado a que todo el mundo se enamore de él o de ella, ahí está el gran riesgo, ¿verdad? Por eso es tan importante que estos puntos se toquen en la formación psicológica en los docentes en formación. Por eso existe la unidad formativa de psicología de la educación. Ahí deben tocarse este tipo de puntos. Es muy importante. Yo siempre les recomiendo esta novela hermosa de Mariana, bueno, esa es la canción, ¿no? Se llama Las batallas en el desierto, la novela de José Emilio Pacheco, que es hermosa, que todo el drama que vive Carlitos se desata precisamente porque el condenado profesor no sabía que los niños también se pueden enamorar, y no que se haya enamorado de una maestra, se enamoró Carlitos de la mamá de su mejor amigo. ¿Por qué? Porque le representaba el ideal amoroso, y entonces el maestro no lo dejó de… Más bien lo tachó de pervertido y que quién sabe qué tanto. El Carlitos fue a dar al psiquiatra y al confesionario, y todavía el sacerdote le pregunta que si ya se masturbaba y Carlitos no sabía ni qué era eso, los malos tocamientos. Entonces, por eso es tan importante hablar de esto en instituciones educativas. Es fundamental. Muchas gracias por tu pregunta. Agradecemos infinitamente la participación tan valiosa de la doctora Alba Serna López y bueno, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a nombre del Instituto de Ciencias de la Educación a la doctora Alba Serna López por haber impartido la conferencia El amor desde la educación y el psicoanálisis en el marco de este ciclo de conferencias que se prepararon para ustedes durante este ciclo escolar titulado Contribuciones del psicoanálisis en temas de educación. Gracias, doctora, por su valiosa contribución.